Buenos días Israel, buenos días Israel, buenos días a la Keilah de Joshua. Saludos, bendiciones para todos los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla, su hermano José Antonio Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, en lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, aleluya. Mis amados, continuamos aquí en este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Y como bien sabemos, llevamos esta serie estudiando lo que es Masei, jornadas. Las jornadas del pueblo de Israel durante ese tiempo, esas décadas que estuvieron caminando, viajando por el desierto. Estamos en la jornada número 14 o la estación número 14 que se intitula Atzerot. Y vamos a continuar ahí con el favor del Eterno. Quiero invitarte al libro de Yacer, al capítulo 83, verso 30, bendito sea el Eterno, que es la concordancia con la bendita Torá, con la porción que estamos estudiando en este tiempo, que estamos viviendo junto con el pueblo de Israel, obviamente de manera espiritual, de manera memorial, lo estamos estudiando, pero a la misma vez viviendo. ¿Por qué? Porque la bendita Torah es viva y es eficaz y hay que vivirla, hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que guardarla, hay que ponerla por obra. Y son sucesos que van pasando en la vida de todos los seres humanos, de aquellos que le han entregado su vida a Mashiach. Así que esto lo leemos de manera literal, pero nos sucede de manera espiritual. Así como el pueblo de Israel tuvo 42 estaciones, 42 experiencias, 42 lugares donde vivió algo, donde pasó algo el pueblo de Israel. Los sabios de Torah nos dicen que asimismo, de manera espiritual, lo que es la Keilah de Yehoshua, el bendito pueblo de Israel, por identidad, también vive este tipo de experiencias, ya en lo que es la era del Mashiach. Así que sigamos aquí un poquito más en esta estación, en Atzerot. Y vayamos ahí al libro de Yacer, capítulo 83, verso 30. ¿Qué nos dice ahí? Leemos Beshem de Yehoshua, Habashiach. Dice que ellos, quienes, el pueblo de Israel, salieron de Kibrot Hattaba, salieron de poder sepultar la codicia. Y ellos se plantaron ¿en dónde? En Atzerot, cual está en el desierto de Parán. Y mientras los hijos de Israel estaban en Atzerot, la ira de Jehová fue rebullida contra Miriam, contra María, por causa de Moshe, de Moisés, y ella se volvió leprosa, blanca como la nieve. Esto es lo que nos dice el libro de Yacer. Ahora quiero invitarte a la bendita Torah, al Sefer de Bamidbar, Números, libro de Números, capítulo 12, vamos a ver, santo es el Eterno, verso 1 y 2. Nos dice que Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe, a Moisés, a causa de la mujer cusita, a causa de la mujer etíope con la cual se había casado Moshe, porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, miren lo que dijeron, ¿es verdad que Jehová solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado él con nosotros también? Y termina este versículo diciendo, Jehová los oyó. Jehová los oyó. Entonces, la vez pasada, en el programa pasado, nos quedamos en esa parte de cómo a veces las cosas se nos hacen tan cotidianas de que podemos, por falta de temor al Eterno, o temor del Eterno, hablar mal entre nosotros y de nosotros. Pero llegar al punto de cuestionar
la obra, la voluntad del Eterno. Santo es nuestra abacados. Así que vamos a continuar con este libro de las jornadas en lo que es esta estación Atzerot. Ahí en Bamidbar Números, capítulo 33, verso 17, que es donde vamos siguiendo la secuencia de las estaciones de las jornadas, dice que salieron de Kibrot a Haktaba y acamparon en Atzerot. Y recuerde qué significa Atzerot. Atzerot significa aldeas. Así que desde la semana pasada en el programa anterior estuvimos escudriñando, viendo, trayendo a memoria lo común en una aldea. Y también como cuando tomamos las cosas como algo muy, muy común. Así como cuando llegamos, digamos, a la escuela, a la universidad de primera vez, nos sentimos extraños, observamos todo, hablamos poco, no platicamos con nadie, pero pasado el tiempo de estar conviviendo, llegamos a conocernos tanto que se nos hace común y a veces empezamos a hacer bromas y cosas por el estilo. Lo mismo en un trabajo. Llegas de nuevo y pues midiendo territorio, checando, no hablas mucho con nadie, pero una vez que agarras confianza, empiezas incluso a rebelarte con el patrón o contra el patrón. Y lo mismo sucede en las quejilot físicas. Y bueno, no estamos exentos los virtuales. Llegas de nuevo y te sientes extraño, estás en silencio, estás escuchando, pero empiezas a relacionarte, a confraternizar y se empieza a ser común. Y después, al principio se te hacen atractivas las enseñanzas y todo, pero llega un punto donde comienzas a criticar, comienzas a señalar, comienzas a juzgar. Es cuando tomamos las cosas como algo común. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Quiero invitarte a una historia que está en la bendita Torá. Algo que pasó con un buen rey de Israel. Estamos hablando de Josías en nuestro idioma. Podemos darnos cuenta en el libro de los reyes, en el libro de las crónicas, cómo todos los reyes buenos vivieron largo tiempo y los reyes malos vivieron corto tiempo. Poco tiempo estuvieron en el reinado y su vida fue corta. Pero vemos la vida de un rey bueno, de Josías, que vivió corto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué vivió corto tiempo? Lo vamos a entender y nos vamos a dar cuenta que no entendió que el eterno Jehová Sebaot le estaba hablando por medio de Faraón, del rey Necao. No entendió que era el mismo eterno Jehová Sebaot quien le hablaba y se fue contra el mismo eterno o contra el propósito del eterno por no discernir, mire, el gobierno de Elohim sobre de este Olam, sobre de su pueblo, sobre de su vida. ¿Por qué? No entendió ese gobierno del Eterno detrás de lo que es cotidiano, detrás de lo que puede ser algo normal. ¿Qué pasó entonces? Quiero invitarte a la bendita Torá, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 35, del verso 20 al verso 24. Vamos a leer un poquito de Shem de Yehoshua HaMashiach para que lo vayamos entendiendo y comprendiendo. ¿Qué nos dice ahí? Que después de todo esto, y después que Josías había restaurado la casa,
pasó algo. El faraón Nejón, el rey de Egipto, fue a atacar al rey de Ashur junto al río Éufrates. Entonces el rey Josías, el rey de Israel, salió a oponérsele. Pero Faraón Nejón, envió una embajada con un mensaje para Josías. Y este mensaje decía de esta manera: Rey Josías, ¿tengo yo conflicto contigo, oh rey de Judá? No estoy viniendo hoy para atacarte, sino para atacar la dinastía con la cual estoy en guerra. Jehová, el Eterno, me ha ordenado que me apresures por el camino. Así que no te metas con Jehová, quien está conmigo, para que él no te destruya. No obstante, nos dice el verso 22, que Josías, no volvió su rostro de él. Él no quiso escuchar la voz de Faraón, de rey Nejón. No entendió que era la boca de Jehová. Y luego fue a pelear en el valle de Megiddo. Pero sucedió que allí arqueros hirieron al rey Josías. Y el rey dijo a sus sirvientes: llévenme, porque estoy gravemente herido. Así que sus sirvientes lo sacaron, lo metieron en un carruaje y lo llevaron rápidamente en ese carruaje a Jerusalén. Pero él murió y fue sepultado en las sepulturas de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén lloraron al rey Josías. Entonces, ¿qué pasó ahí, mis amados, con el rey Josías? ¿Qué sucedió? Algo importante: no discernió que era el mismo Eterno el que le estaba hablando, y mucho menos a través de a quien él juzgaba como un impío. Estamos hablando de Faraón Necao. Al corazón de Josías, Faraón Necao era un mal hombre, era un impío. Entonces él no entendía cómo el Eterno podía haberle hablado a través de los labios de un impío. No entendió que Jehová hablaba a través de él. Y por eso murió un rey bueno antes de su tiempo. Se le acortó el tiempo. Sus días fueron acortados. ¿Por qué? Aparentemente fue en contra de Faraón, rey de Egipto, pero en realidad estaba en contra de la obra del Eterno y del propósito del Eterno. ¿Sí lo va entendiendo? Miren, amados Sahim Bejayot, a veces nosotros no distinguimos la autoridad de Jehová Sebaot hasta que nos chocamos de frente con lo que eso significa. Y eso es un choque tan fuerte, es un choque en el espíritu que impacta todo nuestro ser. ¿Recuerda la vida de Shaul rumbo a Damasco, que iba respirando muerte contra los seguidores de Mashiach y Yehoshua? Y se topó con esa roca, que es Mashiach. Y le dijo: dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Has de aprender, vas a vivir, vas a saber cuánto se ha de padecer a causa de mi nombre. ¿Quién eres, Señor? Yehoshua, a quien tú persigues. ¿Qué hay que hacer, Señor? Vas a aprender y vas a ver lo que hay que hacer. Y así muchas veces, mis amados Sahim Bejayot, yo alcanzo a entender lo que esto significa. Y lo puedo decir para mi vergüenza, pero sé que tú también lo puedes entender. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, llegamos a algún lugar, caminamos en nuestro primer amor, en una congregación física, caminamos en nuestro primer amor, avanzamos caminando, viendo prodigios, milagros, maravillas del Eterno. No necesitábamos mucho, solamente necesitamos saber un día que alguien murió por nosotros,
que alguien pagó por nuestros pecados, que un Dios eterno nos ama. Y creímos y le entregamos la vida. Y empezamos a caminar en el primer amor. Y empezamos a asistir con emoción, con agradecimiento a esa congregación física. Empezamos a recibir el pan y un solo versículo, una sola porción del Brit Hadashah nos llenaba el alma, nos llenaba el corazón, nos quebrantaba. Danzábamos, nos gozábamos. ¿Y qué fue sucediendo? Fuimos creciendo, fuimos avanzando y de pronto como buenos adolescentes espirituales, empezamos a criticar a nuestros padres. Empezamos a mirar y entonces empezamos a poner nuestros ojos en los errores humanos y empezamos a criticar la autoridad que el Eterno ha puesto sobre nosotros en las cuestiones espirituales, porque se nos hizo cotidiano, porque aprendimos a estar juntos y al estar juntos se nos hizo normal el empezar a ver los errores humanos. Pero el Brit Hadashah nos sigue diciendo, puestos los ojos en Mashiach y Yehoshua, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la emuná, tenemos que mirarlo a Él en todas las cosas, a Él en todas las cosas. Tenemos que mirar a Mashiach en nuestra vida diaria, en cada instante, en cada momento, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros bienes, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en todo tiene que estar Mashiach, porque en cuanto quitamos los ojos, la mirada de Mashiach y la ponemos en los errores humanos, entonces caemos de ese primer amor y empezamos a juzgar, empezamos a señalar, empezamos a cuestionar. Y cuando cuestionamos a nuestra autoridad espiritual, en realidad estamos cuestionando la obra del Eterno, porque Él es el que llama, Él es el que justifica, Él es el que santifica, Él es el que regenera, Él es el que esfuerza, Él es el que establece las autoridades. No hay autoridad sino puesta por Él. Y cada ministro, cada profeta, cada apóstol, cada evangelista, cada pastor, cada maestro, ha sido llamado por el Eterno. Él es el que abrió su mano estando en lo alto. Él es el que dio los dones a los hombres. Esos regalos, esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces Él es el que los formó. Y cuando usted y yo nos levantamos para señalarles y criticarles, estamos como Miriam cuando habló con Aarón. Al estar hablando de Moshe, en realidad estaban criticando y juzgando la obra del Eterno, porque Moshe fue escogido, llamado y escogido para el Eterno para esa obra. Y así, uno es que puede entender lo que estamos leyendo en Josías, y para vergüenza propia lo estoy diciendo. Así que a la luz de la Torá, a la luz del Eterno, las cosas se ven distintas. Ahí es donde empezaron a ver todo de manera distinta. Primero a Aarón, el Cohen Hagadol. Aarón fue el que se dio cuenta, fue el que pudo mirar lo que estaba pasando, pero Miriam, María, no alcanzó a percibir, no vio, no se dio cuenta. Y entonces el Eterno tuvo que proceder a hacer algo más duro en su vida, más eficaz. A Aarón, el Cohen Hagadol, recapacitó y no le pasó nada. Pero su hermana Miriam no vio, no recapacitó, no hizo teshuvá. Y tuvo que sucederle algo para que pudiese alcanzar a ver, para que comprendiera que los planes del Eterno son perfectos y que ella no podía estar cuestionando lo que el Eterno había permitido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? En el verso 8 podemos leer que el Eterno les dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? Dice Jehová.
Mire, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. En el verso 10 nos dice, y la nube se apartó del tabernáculo, del Mishkan, del lugar de encuentro. Y he aquí que Miriam, María, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Aarón, a Miriam, a María su hermana, y he aquí que estaba llena de lepra. Notemos entonces, mis amados hermanos, recordemos, ella murmuró contra la mujer cusita, contra la mujer etíope, contra la mujer morenita, negrita, de tez oscura. ¿Qué podemos ver aquí? Que a Miriam no le gustaban las morenitas, y entonces ella quedó blanca, blanca, blanca como la nieve, porque aquí estaba llena de lepra y blanca como la nieve. Entonces es un tema muy delicado el burlarse de otros, el señalar a otros, el menospreciar a otros. Muy delicado, ¿verdad? Delicadísimo este tema, diría yo. Para el verso 11 nos dice, y dijo Aarón a Moshe, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hizo teshuvá a Aarón. Se arrepintió en ese momento. Locamente hemos estado hablando. No había sido Moshe. Eso no era cosa de Moshe. Moshe lo único que hizo, o lo que hizo hasta este momento, fue hacer tefilá, oración de intercesión por ellos. Nada más hizo eso. Aquí vemos que el que confiesa el pecado es Aarón. El que hace teshuvá es Aarón, el Cohen Hagadol. Cuando dice, porque locamente hemos actuado, locamente hemos hecho. Y esa actuación eran palabras que salieron de sus bocas. Hemos pecado. ¿Qué decía Moshe? No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moshe clamó a Jehová diciendo, oh Jehová, te ruego, oh Elohim nuestro, que la sanes ahora. Rahem, Rahem, Rahem. El siervo del Eterno pidiendo misericordia por sus hermanos, pidiendo misericordia por su hermana. ¿Y qué vemos ahora? Vemos la Shen, la gracia del Eterno, pero también vemos su gobierno, el gobierno de Elohim. Quiero que miremos lo que hay que aprender aquí, en esta lección, lo que hay que aprender aquí en la respuesta de nuestro Elohim, Jehová Sebaot. Y quiero que veamos que una cosa es la gracia del Eterno y otra cosa es el gobierno del Eterno, de Jehová Sebaot, un Elohim justo, que no se complace en la maldad, ni en que la hagamos nosotros, ni en hacerla Él, pero es justo. Y toda obra tiene una justa retribución, sea buena o sea mala. Y quiero que recordemos, cuando David Hamelech, cuando el rey David pecó y le pidió a Jehová perdón, Jehová lo perdonó en ese mismo momento. Y se lo hizo notificar por medio de Natán Haneví, del profeta Natán, porque Natán le dijo, tu pecado es ahora perdonado. Pero ¿qué sucedió? El niño, el bebé fruto de ese pecado murió. Entonces, la disciplina, amados Ajim Behayot, la disciplina del gobierno continuó. Él fue perdonado y Jehová Sebaot tuvo comunión con él. Pero la mano disciplinaria no fue levantada de él. Jehová vuestro Elohim puede perdonar vuestro pecado. E incluso podemos volver a tener comunión con él. Sí, claro que sí.
Pero si te das cuenta, te siguen pasando cosas. Porque es la disciplina del gobierno del eterno Jehová Sebaot que continúa sobre nuestras vidas. Él nos perdona nuestras transgresiones. Y esas transgresiones ya no nos van a perder. Pero la consecuencia la vamos a cosechar usted y yo. No es rey, Elohim no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre, lo mismo que la mujer sembrare eso. Eso también segará. Si siembra para el espíritu, bendición, vida eterna. Pero si siembra para la carne, aflicción, corrupción, aflicción de espíritu, maldición. ¿Por qué el Eterno nos tiene que gobernar? ¿Por qué el Eterno tiene que hacer valer su gobierno sobre nosotros? Cuando usted y yo decimos, Abacados, yo te entrego mi vida, tú eres mi rey, mi Señor, dueño de mi vida, de mi alma, de todo lo que soy, de todo lo que tengo, lo estás instituyendo como rey y Señor. Y Mashiach dijo, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y es lo que hacemos y lo buscamos. Entonces, Él nos tiene que gobernar, porque es nuestro rey, porque es nuestro Señor. Él tiene que señorear sobre nosotros. Entonces, ¿por qué nos tiene que gobernar el Eterno? La respuesta es tan sencilla, porque usted y yo, los seres humanos, somos tan livianos que no tememos. Y si el Eterno no nos disciplina, no desarrollamos el temor de Elohim en nuestros corazones, sino que hacemos las cosas tan fácil que para que no las hagamos más, tenemos que sentir en carne propia que no es tan fácil como a veces pensamos. Es como sea. No, no es como sea. No es a nuestra manera, es a manera del Eterno. Sí, mis amados Ajim Behayot, fuimos perdonados, pero tenemos que llevar la disciplina del gobierno de Elohim durante un tiempo. Ahí en el Brit Hadashah, en lo que es la carta a los Hebrim, en el capítulo 12, verso 6, encontramos que nos dice, porque el Eterno disciplina a aquellos que ama y azota a los que recibe como hijos. Entonces muchas veces la disciplina es por amor. Es por amor. Él prometió estar con nosotros en cada una de nuestras jornadas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Gloria al Eterno, sí, pero por amor a nuestra Neshama. Él disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijos. El perdón existe, claro que sí. Tiene que haber una teshuvá y el perdón existe. Confesar nuestra transgresión, hacer un alto total, volvernos de ese mal camino y volvernos a la eterna obediencia. El perdón existe. David Hamelech fue perdonado y tenía comunión con el Eterno, pero el niño murió. Y aquí le pasó a Miriam, a María, porque mire lo que dice el verso 14. Respondió Jehová a Moshe, pues si su padre, y aquí no es solo su padre terrenal, es el mismo Eterno, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Kadosh Baruj Hu, santo es el Eterno. Él es justo, bendito su nombre. A veces nosotros, mis amados Ajim Behayot, queremos el perdón y queremos que el perdón sea ya. Ya te confesé mi transgresión, ya me perdonaste, aleluya, gloria al Eterno. Y continuamos, sí, mis amados Ajim Behayot. Sí, claro que sí, usted pecó. Se arrepintió y ya. ¿Quiere esa restauración inmediata? No pasó nada. Espere. No hay que ser tan livianos. Usted o nosotros no estamos temiendo al Eterno. Lo único que queremos es estar en paz con nosotros. Pero no estamos respetando el sentir del Eterno. No tenemos temor de Elohim en nuestro corazón muchas veces cuando hacemos ese tipo de cosas.
Entonces parece que después que hubo un perdón, sigue una disciplina. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque es una medida de gobierno. El gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre de nosotros. No quiere decir que la persona no fue perdonada. No quiere decir que la persona está perdida. Quiere decir que el Eterno le hace sentir su mano para que la persona no sea liviana en su pensamiento, no sea liviana en su corazón, no sea liviana en sus decisiones, porque si no lo corrige, va a volver a hacer lo mismo, porque siente que no pasa nada. ¿Y qué dice la bendita Torá en el libro de Mishle Proverbios, inspirada por el Ruach HaKodesh? Es el libro de Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Se lo voy a repetir en el nombre del Mashiach Yehoshua. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tenemos un corazón de carne que de continuo su inclinación es al mal. Y por eso, al joven hay que corregirlo en el momento. Porque si no se le corrige, piensa que puede seguir haciendo siempre lo que quiere. Y las cosas no son así. Entonces, ¿cómo es que nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial nos ama? Nos hace a veces cosechar algo que nos duele, porque lo hicimos. Y nos perdonó, y lo sabemos, y tenemos comunión con Él. Pero ahí está la disciplina. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Te portaste mal en la calle, hijo? Tienes esta disciplina. Porque Jehová Sebaot es un Elohim justo, que no se complace en la maldad, ni en que los seres humanos la hagamos, y tampoco en hacerla a Él. Pero es justo, y toda obra, sea buena, sea mala, tiene una justa retribución. Mientras no haya señal de Teshuvah, de un arrepentimiento, esa disciplina continuará. Cuando hay señal de Teshuvah, de arrepentimiento completo, genuino, verdadero, la disciplina se levanta un poquito más rápido. En el momento en que el Eterno juzga que ya ha sido real esa Teshuvah, ese arrepentimiento, y que ya no es necesaria más esa disciplina, porque la persona ya aprendió la lección. Pero a veces, la persona sin la disciplina no aprende. Y aunque pide perdón, se le perdona. Pero la persona quiere tomar ese perdón como algo tan fácil, como algo tan barato, que no lo valora. No valora el perdón del Eterno. Y es donde a la gracia se le convierte en una desgracia. Y entonces le toca al Eterno intervenir y apretar un poquito más las tuercas y disciplinar a sus hijos, a los que ama. Bendito sea nuestro Abacador. Por eso aquí la bendita Torah se habla del perdón eterno, de redención, y el perdón de restauración, de comunión. Bendito sea nuestro Abacador. Así encontramos en la bendita Torah. El perdón eterno es aquel que pasa de muerte a vida a la persona. Aleluya. El perdón de restauración de comunión es el que restaura la comunión entre el que ya tiene esa salvación, que perdió el gozo de la salvación, pero no la salvación en sí. Entonces vuelve a tener comunión con el Eterno. Pero el perdón de disciplina es diferente. La disciplina no viene tan rápido.
pero cuando viene, tampoco se va tan rápido. Se necesita convencer al Eterno que aceptamos su disciplina hasta el último cuadrante, que estamos dispuestos a pagar hasta el último cuadrante, sea la disciplina que fuere, la aceptamos con ajabá, con entendimiento, porque sabemos que es por amor que nos está disciplinando. Porque el Eterno no se equivoca. Él sabe lo que hace y sabe cómo lo hace, y es un Elohim justo, y estamos en su mano de justicia, y lo que a usted y a mí nos sucede está permitido por Él. Todo es para nuestro bien. A través de todo nos está hablando y a través de todo nos está enseñando. Bendito sea nuestro abacado. Él no se equivoca. Así que no nos promovemos, ni queremos que se nos levante, que se nos exalte, sino que nos arrepentimos de todo nuestro corazón, hacemos teshuvá completa y aceptamos su corrección con ajabá, con amor, porque sabemos que su voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Sus pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte para vosotros. Y entonces es cuando el Eterno levanta. Y eso dice aquí. Si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado afuera del campamento por 7 días y después volverá. Después volverá a la congregación, a la Keilah. Entonces los problemas privados se hacen colectivos. Fíjese nada más. Moshe quería que la perdonara en ese momento. Moshe le dice, te ruego, oh Jehová Sebaot, que la sanes ahora. Pero el Eterno dijo, sí, Moshe, sí la sanaré, pero no ahora. Dijo, después volverá a la congregación. Es decir, que el que es inmundo por lepra tiene que estar fuera del campamento. Y solamente cuando sanaba podría volver. Si no sanaba, se quedaría fuera hasta morir. Por eso nos damos cuenta que cuando un hermano, una hermana está en pecado, está en transgresión, ¿sabe usted qué pasa? No viene a reunirse, no se reúne, no se congrega, no confraterniza con los demás hermanos. Esa persona está leprosa, está en pecado, para que usted me entienda. No quiere estar entre los hermanos, no puede estar entre los hermanos. El que está en luz, dice el Bri Hadashah, viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en el Elohim. Pero el que está en tinieblas no viene a la luz para que no se sepa o para que sus obras no sean reprendidas. Como nos lo dice Yohanan en una de sus cartas. En otras palabras, ese hermano, esa hermana está en una condición de inmundicia y por eso está fuera del campamento. Lo triste es que el campamento avance y que la persona se quede en el desierto, postrada y muera. Eso es delicado. Pero mire lo que sigue diciendo acá. Se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. El número 7 es algo completo, algo perfecto. Hasta que complete su castigo, hasta que tenga un arrepentimiento, una teshuvá completa. Y luego sea purificada. Y después volverá a la congregación. Así es que Miriam, María, fue echada fuera del campamento 7 días. Y mire, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam, María, con ellos. La nube de gloria se detuvo. El campamento se detuvo, no pudo seguir adelante. ¿Por qué? Por la transgresión de uno, la Keilah se detuvo. Por la transgresión de uno, por la falta de teshuvá de uno, la congregación se detuvo. Por amor a ese uno, el Eterno detuvo el camino de todos.
Una cosa que había sido tan privada, amados Ajim Behayot, una cosa tan privada, una cosa de familia, se volvió un problema del pueblo entero. ¿Sí alcanza a dimensionar? Algo que era entre tres hermanos, pero que se volvió en una crítica contra el líder de Elohim y contra la voluntad de Elohim mismo. Se volvió un problema completo para todo el pueblo de Elohim. Y el pueblo no pasó adelante hasta que Miriam se reunió nuevamente con ellos. Entonces fijémonos aquí. Algo que hubiera podido ser meramente un conflicto familiar, que se pudo haber arreglado entre familia, afectó a la congregación, al pueblo completo. Así como lo que sucedió con Acán. ¿Recuerda? Acán hizo una cosa en privado, pero al final afectó al pueblo completo, turbó al pueblo completo. Hubo pérdida por el error, la equivocación, la desobediencia de uno solo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo turbaste al pueblo de Jehová? Ahora tú serás turbado. Y lo que hizo Miriam fue turbar al pueblo, y dice, y el pueblo no pasó adelante, no pudieron avanzar. Eso fue un retroceso, eso fue un estancamiento para el pueblo, hasta que Miriam se reunió otra vez con ellos. Hasta que no se solucionó el problema de Miriam, esas personas no avanzan. Y detienen al pueblo, ellos mismos detienen al pueblo con sus acciones. Y ahí es donde termina esta lección de Atzerot, porque dice en el verso 16, después el pueblo partió de Atzerot y acamparon en el desierto de Param. Así que Atzerot es una lección muy seria, una lección muy delicadísima de la cual tenemos que aprender grandes cosas. El Eterno nos ayude, el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser sinceros con Él. ¿Por qué? Porque fácil es levantarnos, fácil es rebelarnos, fácil es criticar, juzgar la obra de otros. Fácil es señalar hacia enfrente, pero cuando estamos señalando con un dedo, tres están apuntando hacia nosotros. Podemos criticar el trabajo de uno, el trabajo del otro, pero debemos de entender que es el Eterno el que llama a la salvación. Es el Eterno el que llama a los siervos de Dios y los escoge para formarlos. Él es el que los justifica, el que los santifica, el que los regenera, el que los esfuerza. Él es el que los establece. Es la obra del Eterno en la vida de las personas y Él los escoge y los pone como por líderes. Bendito sea el Eterno. Y cuando usted y yo criticamos y juzgamos el trabajo o menospreciamos el trabajo de un líder o las decisiones que él hace, aunque fuesen errores, le estamos diciendo al Eterno que hace sus obras mal. Estamos juzgando la obra del Eterno. No estamos entendiendo que las obras del Eterno son grandes y maravillosas. Como dice Jasón Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos tus caminos. ¿Quién no te temerá? Adonai. Entonces es una porción muy hermosa y muy delicada. ¿Por qué? Porque a veces entramos en confianza y somos capaces de criticarnos unos a otros, o reunirnos, o hacer grupos, y entonces juzgar hacia enfrente. Y nos fijamos en los errores humanos, en las equivocaciones. Y nuestra mirada ya no está en Mashiach, nuestra mirada ya no está en el Eterno, nuestra mirada la bajamos a lo humano. Y nuestros conflictos humanos hacen que se detenga nuestro camino y nuestro crecimiento espiritual. Así que tomemos consejo de lo que estamos aprendiendo en Atzerot. Amén. Y bueno, mis amados Ajim Behayot,
Si estos temas te son de bendición, compártelos con alguien más. Por ahora, tomemos nuestras cosas. Guardemos en nuestro corazón la enseñanza. Pongámosla por obra. Ya no juzguemos para no ser juzgados. Ya no señalemos para no ser señalados. Y tengamos nuestra mirada puesta en el Eterno. En todo lo que miremos, miremos al Eterno. En aquellos siervos que nos dirigen, miremos la obra del Eterno en sus vidas. Miremos al Eterno en ellos. En el esposo, en la esposa, miremos al Eterno. En nuestros hijos, miremos al Eterno. En nuestras obras, miremos al Eterno. En nuestros negocios y negociaciones, miremos al Eterno. En cuidar esta creación, miremos al Eterno. Puestos nuestros ojos en Mashiach, Yehoshua, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la emuná, y así seguiremos adelante. Despojémonos de todo lo liviano, despojémonos de toda frivolidad espiritual y verdaderamente pidámosle temor al Eterno en nuestro corazón. Temor de Elohim en nuestro corazón, para que no se nos haga tan fácil deshonrar a Elohim, deshonrando a los siervos, deshonrar a Elohim, deshonrando, menospreciando, criticando, juzgando o señalando la obra del Eterno, porque cada hermano, cada hermana, cada alma que el Eterno trae a su Keilah es obra del Eterno, porque Él es el que añade a la Keilah los que han de ser salvos cada día, como nos dice el Brit Hadashah, ahí en el libro de los Hechos. Bendito sea nuestra Abacados. Y bueno, así, con lágrimas en los ojos, y así, con el corazón contrito, con el espíritu contrito, con el espíritu humillado, vamos a empezar a desarmar nuestra tienda de campaña, vamos a empezar a levantar nuestro campamento, vamos a dejar limpia esta parte donde hemos estado ahora, y vamos a tomar nuestras maletas, tomados de la mano del Eterno, y continuemos a la siguiente estación. Vamos a la siguiente jornada, vamos a la siguiente experiencia, vamos por más aprendizaje, vamos en ese aliyá, en ese subimiento, hasta poder entrar y disfrutar de nuestra tierra prometida, nuestra Canaán celestial. Desde aquí, disfrutar la era de Mashiach en este tiempo. Amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Con su favor y misericordia nos vemos el próximo viernes. Recuerde, por su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu, en su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá, 6:30 AM horario pacífico. Amén. Y que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea en tu vida, con tu familia, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, y que el temor del Eterno crezca cada día más en vuestros corazones. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Y gócese en la presencia del Eterno. Amén.